debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con el gusto, la alegría que siempre nos da el que podamos juntos compartir la palabra de Dios, juntos alimentarnos de ella. Recuerda que en la iglesia somos el pueblo de la palabra. No hacemos nuestros gustos, no hacemos o no seguimos nuestros sentimientos, ni siquiera lo que hay veces nos llega como inspiración. No, nosotros seguimos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios en nuestras celebraciones, en nuestros grupos parroquiales, personalmente en nuestros momentos de oración. Algunos la leemos antes de dormir. Somos un pueblo que lee la Biblia. El católico es ese, el pueblo que lee la Biblia. Y no solamente eso, hermanos, sino que la Iglesia Católica es la que puso por escrito todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? No te debe sorprender. La Biblia, hermanos, es el libro de la Iglesia. Y por eso, como es la Iglesia Católica la que escribió estos textos, la que plasmó las revelaciones de Dios, las palabras de Dios y la vivencia de lo que el Espíritu Santo iba haciendo en ella, por eso nadie más puede entender también las Sagradas Escrituras como la Iglesia Católica. Muchos nos han acusado que no leemos la Biblia. Muchos nos han acusado que nuestra manera de vivir la fe no está plasmada en las Sagradas Escrituras. Y tendríamos que decirles que primero conozcan la Iglesia y verán que toda nuestra vivencia de fe está basada en las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, las Sagradas Escrituras reflejan la fe de la Iglesia, que es la misma de los orígenes hasta hoy, 21 siglos después. Hoy el Señor nos quiere dar una palabra y ojalá tengas el oído de un discípulo. Un discípulo es aquel que quiere aprender. Un discípulo es el que quiere escuchar a su maestro. Un discípulo es aquel que quiere vivir según las enseñanzas de su maestro. Y nuestro maestro Jesús es el que nos quiere hablar. Escuchemos con mucha atención, porque no te olvides, no es historia sagrada, es palabra de Dios lo que vamos a escuchar. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan
y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta hermosa palabra es para nosotros hoy. Dice una cosa, es el inicio del Evangelio de Lucas. Si tú recuerdas, Lucas, decían, según la tradición, que era un médico, que estuvo mucho con Pablo. Lucas es una persona culta. Él es un cristiano de una comunidad de Roma, de una comunidad de clase media alta. Es una persona muy culta, que domina muy bien el griego. Y entonces él nos dice: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como la transmitieron los que la vivieron desde el principio y ayudaron en la predicación. Porque, hermanos, recuerden que el libro más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, más o menos escrita por ahí del año 55. El primer evangelio parece ser que se escribió ya completo es el de Marcos, probablemente por ahí del año 65. Después se escribe en el Evangelio de Mateo y de Lucas por ahí del 80-90. El último evangelio en escribirse es el de Juan, posiblemente entre el 90 y el 110. O sea, que el Evangelio de Lucas, escrito por ahí del 80, Jesús subió al cielo en el año 33. Y el escrito de Lucas, probablemente del 80, ya nos está diciendo que hay casi 45 años de diferencia. El evangelio más antiguo, les decía que es el de Marcos, es del 65. Hay intentos en la comunidad de hacer pequeños relatos donde iban plasmando lo que dijo Jesús. Todavía no había un libro en forma. El evangelio se anunciaba a los pueblos. ¿Cuál es el evangelio? El anuncio glorioso de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de la venida del Espíritu Santo a través de la iglesia. Ese es el anuncio del evangelio: la salvación de Cristo en su Pascua, la venida del Espíritu Santo a través de la iglesia. Eso lo van transmitiendo la comunidad, pero Lucas quiere poner por escrito e investigar qué ha sucedido en los orígenes de la Iglesia Católica. ¿Qué ha pasado en la iglesia? ¿De dónde surgió todo? Y por eso Lucas se pone
a estudiar, a investigar. Hermano, también tú estás invitado a hacer algo similar. Tú, como católico, como verdadero cristiano, estás invitado a investigar las cosas que sucedieron desde los principios de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica nace con Jesucristo. Lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, y cuando digo lo que sigue sucediendo es que Dios sigue actuando e interviniendo en la vida de la Iglesia. Un cristiano, hermanos, tiene que conocer lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Tiene que estar a la escucha de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Lucas, por eso refiere todo por escrito para mostrarnos la verdad de lo que se le ha transmitido. La Iglesia, hermanos, no se inventa la historia. La Iglesia no se inventa el acontecimiento fundamental de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Iglesia no se inventa la doctrina de Jesús. La Iglesia transmite con fidelidad lo que Dios le ha dicho. Por eso, hermanos, en la Iglesia hay un carisma especial que se llama magisterio. El magisterio de la Iglesia es un carisma que Dios le da a los obispos en comunión con el Papa para transmitir con fidelidad lo que el Señor ha transmitido a la Iglesia. La Iglesia, hermanos, no puede traicionar las enseñanzas de Jesús. Esas enseñanzas que llamamos el depósito de la fe. La Iglesia te transmite lo que Cristo ha entregado a la Iglesia. Y por eso este carisma llamado magisterio cuida que no se deforme la fe. Mira, a lo largo de 21 siglos, ha habido muchos cristianos que se han apartado de la Iglesia y han hecho sus propias iglesias, deformando la fe. ¿Cuál ha sido el resultado? Han desaparecido. ¿Alguna vez tú escuchaste hablar de los novacianos? ¿Acaso has escuchado hablar de los montanistas, estos grupos carismáticos del Espíritu Santo del siglo III? ¿Has oído hablar de los arrianos? Hubo un tiempo en la vida en la historia de la Iglesia que las 3/4 partes de los obispos abandonaron la Iglesia Católica y se hicieron arrianos. ¿Has oído hablar de ellos? ¿Has oído hablar de los pelagianos? ¿De los nicolaitas? Hermanos, son comunidades que se separaron de la Iglesia, deformando la doctrina. Hoy no existen. Cualquier comunidad cristiana que tú veas hoy, quitando a la Iglesia Católica, son nuevas. Son del siglo, las más antiguas del siglo XVIII. ¿Sí? Evangélicos, testigos de Jehová, luz del mundo son del siglo XX de México, pero que no tienen este cuidado en transmitir la verdad de lo que ha sucedido entre nosotros. Cuando leemos los textos, está hablando de lo que sucede entre nosotros. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y dice una cosa muy interesante, dice, yo también, ilustre Teófilo, pensé escribírtelo todo por orden. Teófilo, ¿qué significa? Supone que es a quien está dirigida el Evangelio de Lucas, a Teófilo. Teo significa Dios. Filo significa amado. Teófilo es un amado de Dios. El Evangelio, Lucas lo escribe para Teófilo, para un amado de Dios. ¿Quiénes son los amados de Dios? La Iglesia. Tú eres un amado de Dios. El Evangelio, Dios lo escribió pensando en ti. ¿Y qué es lo que nos transmite el Evangelio? Dice que después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto,
Jesús, antes de salir a la misión, fue puesta a prueba su fidelidad a Dios. Por eso también, muchas veces cuando tú vas a iniciar una misión del matrimonio, de entrar a un seminario o a una comunidad religiosa, vas a ser atacado. Tu fe va a ser puesta a prueba para ser purificada. Y después de eso, el Espíritu Santo impulsa a Jesús a Galilea. Quien dirige a Jesús es el Espíritu Santo. Quien lleva a la iglesia no es el Papa fulanito, perenganito, no son acuerdos políticos al oscuro, no. Quien dirige, hermanos, la iglesia es el Espíritu Santo. Si la iglesia la llevaran solamente los hombres, mira, en 21 siglos ya se habría desbaratado, como se desbarataron tantas comunidades que se llamaban cristianas. ¿Por qué subsiste la iglesia a pesar de que hay tantas debilidades, a pesar de que hay tantos defectos, a pesar de que hay tantas limitaciones y pecados? Porque la iglesia no la lleva el Papa, la iglesia no la llevan los obispos ni los sacerdotes, la iglesia la lleva el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que llama a los cristianos y les va iluminando. Es el Espíritu Santo que cuando la iglesia está pasando por situaciones de más pecado y más limitación, el Espíritu Santo suscita santos, imágenes reales de Jesucristo. Tal vez no al gusto de la sociedad, tal vez los santos no son del gusto ni del agrado de los políticos. Tal vez los santos, en su manera de vivir, de pensar y de sentir, no compaginan con el pensamiento de algún intelectual, escritor, teórico. No, el santo es alguien que se deja conducir por el Espíritu de Dios y alcanza a tener la sabiduría de Dios. Por eso Jesús y toda la iglesia siempre es conducida por el Espíritu Santo. Yo deseo que tu familia, que tu matrimonio, que tus hijos sean conducidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu condujo a Jesús a Galilea. El Espíritu es el que también te quiere conducir a ti. Ojalá seas dócil al Espíritu. ¿Qué hay que hacer? Vete a confesar, porque tus pecados te impiden escuchar al Espíritu. Ve a misa, comulga. Te recomiendo que formes parte de algún grupo en tu parroquia, donde estudien las Escrituras, donde alaben a Dios. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu descenderá, tomará autoridad sobre tu vida y te mostrará el camino del reino. Tú serás un ungido del Espíritu. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya.